Ya estamos analizando el sistema operativo Windows y generalmente les había dicho de un equipo, lo que se saca es de un CPU, digamos, ¿no es cierto? Tenemos el CPU. Sabemos que internamente el CPU tiene un disco duro. Tiene un disco duro donde ahí se encuentra la información que debemos analizar. Ya, pero no debemos analizar directamente en el disco duro. Esto debe mantenerse intacto, ¿no? ¿Qué se hace del disco duro? Se debe sacar una imagen, una copia bit a bit del disco duro. Este va a ser entonces un archivo que es copia del disco duro. ¿No es cierto? Que es prácticamente lo mismo. ¿Cómo podemos saber que es el mismo? Con el código hash. Ambos deben tener el mismo código. Bueno, todo este procedimiento ya lo hemos visto con algunas prácticas. Entonces, si nos dan una imagen con un sistema operativo Windows, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho la última práctica, es decir, analizar el registro de Windows. Prácticamente la clase de hoy es lo mismo que la anterior, analizar el registro de Windows. ¿Cuál es la diferencia? Que la anterior clase habíamos analizado el registro de Windows, pero de nuestros propios equipos, ¿no es cierto? Cada uno ha recuperado el registro de Windows de sus propios equipos. ¿Cuál era el fin de esta práctica? De que ustedes mismos conozcan algunos detalles que también ni conocían, ¿no? De su propio equipo. Entonces, esta práctica lo hemos hecho con el fin de que conozcan sus propios equipos. ¿Ya? Ya lo han hecho, han entendido, un poco han analizado cómo es el registro de Windows. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero ya no de nuestro equipo, ¿no? Ahora de una imagen. Entonces, la imagen que voy a utilizar ahora está aquí. Está en mi equipo, está en la unidad F, en la carpeta, la unidad E, en la carpeta Alan. Ahí tengo una imagen de disco. Dentro está prueba y aquí está. Esta imagen es. Este archivo lo voy a subir al Google Drive. Al Google Drive, o ya está subido. Ya está subido. No recuerdo dónde, en el Google Drive, con otro nombre, pero está. El Drive o si no el Mega, alguno de esas plataformas que soportan archivos grandes, ¿no? Lo voy a comprimir, como está aquí, lo voy a comprimir, porque ¿cuánto pesa el archivo? El archivo pesa 10 gigabytes. Incluso es la copia de un disco duro, ¿no? Estaríamos diciendo que este disco duro es de 10 gigas. Más o menos. Puedo subir otra imagen de 20, de 30, etcétera. Lo que quiero que entiendan es que yo lo voy a comprimir y lo voy a subir a alguna plataforma como Drive o como Mega, donde va a estar comprimido. Ustedes de ahí lo van a descargar. Yo les voy a dar el enlace y van a descargar esa imagen. Y a partir de esa imagen, en esa imagen, como repito una vez más, suponiendo que es nuestra imagen, el archivo, siempre deben fijarse su extensión, jóvenes, ¿ya? Porque a veces les mando comprimido y así en archivo comprimido quieren analizarlo. O lo descomprimen y lo que está dentro, fíjense, parece también
otro archivo comprimido. Por eso había dicho, hagan clic derecho y siempre vean qué tipo de archivo es. Es un archivo con extensión 001. Entonces esto ya no es un archivo comprimido. Repito nuevamente, a veces cuando les doy la práctica, Inge, no, descomprime, me dicen, pero ya está descomprimido. Vean la extensión, les digo, y a veces no entienden ni la extensión, ¿no? Y quieren seguir. Obvio, quien sea se deja engañar, por así decirlo, porque aquí que dice archivo Win, RAR, ¿no? Y quieren descomprimir, extraer. No, fíjense bien, la extensión. Su extensión, fíjense, es un 001, es un archivo ya comprimido, es una imagen de disco. Entonces, esta imagen lo voy a subir a alguna plataforma y les voy a dar el enlace. Ustedes van a descargar y van a hacer lo mismo. Ya, como dice aquí, van a hacer lo mismo, pero obviamente al principio los pasos son diferentes. El cómo extraer la imagen, digo, el registro de Windows cambia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como dice aquí, descargar el archivo. Tal vez cambie este nombre. Este es del anterior semestre. Voy a subir otra imagen. Y entonces dice descargar el archivo y así como está aquí, les voy a dar el enlace. Aquí habría que cambiar entonces. Ya entonces aquí lo voy a cambiar antes de subir la práctica. De eso no se preocupen. Y dice, ¿no? Igual con el FTK Imagen, fíjense cuánto nos va a servir, cuántas veces ya estamos usando el FTK Imagen. Entonces, vamos a abrir toda la imagen. Vamos a decir adicionar ítem. Y vamos a cargar en el FTK Imager todo ese archivo. Como dice aquí, vamos a tener que seleccionar archivo de imagen. ¿Dónde lo vamos? Digo, ¿dónde va a estar nuestra imagen? Lo vamos a seleccionar. Y vamos a abrir todo vamos a ver todo el disco, todo lo que tiene el disco. ¿Ya? Y como sabemos, como se había hablado en la anterior clase, generalmente, como tenemos el disco duro, que es prácticamente, bueno, aquí lo dibujaremos nuevamente, el disco duro, tenemos que saber dónde está el registro de Windows. Está en la unidad C, en la carpeta Windows, les había dicho en la anterior clase, C Windows, ¿dónde está? A ver, recordaremos, debe estar en la unidad C, Windows, System 32, ¿no? System 32 y Config. Esta carpetita es la que contiene todo el registro de Windows, pero obviamente aquí verlo es fácil, ¿no? En mi equipo, pero en una imagen de disco hay que hacer lo mismo y extraer esos archivos, pero de la imagen. Entonces, bueno, vayamos a ver al grano entonces, voy a hacer lo que tienen que hacer ustedes. Recuerden que en mi caso el archivo está en la unidad E, en la carpeta Alan. Ustedes ya sabrán dónde descargarlo, ¿no? Imagen de disco, prueba, aquí está. Este es el archivo que se llama imagen. Esto voy a cargar con el FTK Imager. ¿Dónde está el FTK Imager? Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está el FTK Imager. Cargo y hago, ¿no? File. Adicionar ítem. Imagen de disco. ¿Dónde está la imagen de disco? Está en la unidad Alan, imagen disco, prueba. Y fíjense, aquí está. Esto voy a cargar con la imagen de disco, lo estoy cargando con el FTK Imagen. Y finish. Aquí está, ya lo he cargado. Todo esto es lo que tiene el disco. Tal vez suba esta imagen o tal vez suba otra imagen. El procedimiento es el mismo. Ya, entonces aquí veo y veo que prácticamente la unidad C es, ¿no?
todo lo que es, o sea, esta es la imagen simplemente de la unidad C, no va a estar unidad C. Pero fíjense que aquí está la carpeta Windows. Todo el procedimiento explica aquí. Cuando ya vemos, abrimos el archivo de imagen, como dice, ¿no? Dentro de la carpeta Windows, seleccionar System32 y dentro de esa seleccionar Config. En la carpeta Config, hacer clic derecho y seleccionar archivos. Entonces, recuerden que estamos analizando simplemente el registro de Windows, que está en esa carpeta Config. Eso hay que sacarlo de la imagen. Repito nuevamente, tratar siempre trato de explicarlo, ¿no? Recuerden que aquí está System y dentro de esta está la carpeta Config. Esta carpeta contiene el registro de Windows. Pero recuerden que este disco es una imagen. Solamente esta carpetita hay que sacarlo. Ese procedimiento estamos haciendo. ¿Para qué? Para que cuando ya tengamos esta carpeta config, que es donde contiene el registro de Windows, hay que analizar esta carpeta con el programa que ya hemos visto en la anterior clase y hacer el mismo procedimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, aquí está esto, vamos a Windows. En Windows que encontramos, donde está System32. Y hay que encontrar la carpeta config. Y la carpeta config. Aquí está. Entonces, como dice la guía, clic derecho, exportar archivos. Exportamos los archivos y ¿dónde? Igual, digamos al Inver y donde estoy trabajando, ¿dónde están mis carpetas? Perdón, este equipo, donde está la unidad E, estoy trabajando en ALA, y ahí me puedo crear otra carpeta si deseo, ¿no? Registro Windows. Entonces ahí voy a guardar, aceptar. Y me lo está sacando esa carpeta. Hay algunos errores que ha habido durante la exportación. Dice, a ver, veremos qué ha pasado. Lo he sacado de la imagen esos archivos, esas carpetas. La carpeta config. No, aquí lo he sacado directamente, ¿no? Imagen, disco, registro de Windows. Aquí lo que. Este es. Aquí está todo. Y fíjense, están los archivos que necesito, ¿no? SAM, software, system, default, etc. Ahí está, he sacado entonces de la imagen la carpeta config. ¿Con qué? Con el FTK Imager. Entonces analizo ahora este programa. Como dice en la guía, ya hemos exportado, donde estamos exportando y listo. Ahora es decir, lo mismo que la anterior práctica, averiguar la versión de Windows, por ejemplo. Dice, ¿no? Hay que bajar el Register Viewer. Ya tienen ustedes, ya no creo que bajen nuevamente. Entonces vamos a abrir el programita, el Register Viewer. Aquí está. Y abrimos, ¿no? Como dice la guía, abrimos el programa, cargamos el programa, está lo mismo, es lo mismo que la anterior práctica, solamente que ahora recuerden que ya estamos analizando ya un poco más, digamos, algo real, una imagen de un disco duro, ya no de nuestro equipo.
Nos vamos a abrir y vamos a abrir la carpeta software. Vamos y abrir. ¿De dónde? De la unidad donde he guardado en Alan, el registro de Windows, config y software. Aquí está. A ver. Y aquí está todo lo mismo. A ver, que nos permite saber datos de esta computadora. En este sistema nos vamos a Windows NT, current versión, etc. ¿Dónde está Windows NT? ¿Dónde nos vamos? Perdón, dice. A Microsoft. Windows NT. Current version. Y ahí está. Nombre del producto, Windows 7 Home Premium, ¿no es cierto? Entonces, todo el procedimiento que debemos realizar ya hemos hecho, es lo mismo. Fíjense, lo cargamos a la carpeta SAM, etc. Y tenemos que hacer. Entonces, estamos nuevamente, con esta práctica, estamos viendo nuevamente Windows, pero el registro. ¿Cuál es la diferencia de la anterior a la de ahora? La anterior vimos nuestros propios equipos. En cambio, ahora van a ver de la imagen de un disco duro. ¿No es cierto? El registro de Windows. Y el procedimiento es el mismo. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Nada, ¿no? En la práctica dice que podemos saber la versión del Windows que tiene el equipo, las cuentas de usuario, la configuración de la zona horaria, el nombre del equipo, los dispositivos que fueron montados, los dispositivos USB que fueron almacenados, ¿verdad? Entonces, estos simplemente son, como estoy poniendo aquí, algunas de las muchas otras cosas que se pueden saber. O sea, hay muchas más, ¿no es cierto? Entonces, por tiempo no hacemos todito, para que su práctica también no sea larga. Entonces, digamos que esto es suponiendo, me estoy inventando, ¿no? Un 50% que se les está mostrando que pueden ver. Pero hay un otro 50% que no. Entonces, más o menos, esto traten de curiosear qué cosas más se puede saber. Esto lo dejaremos un poco para investigación. ¿Por qué? Porque ha pasado que lo que se les da, hacen, pero no investigan más allá. ¿Ya? Entonces, el anterior semestre, cuando les he dicho lo mismo, pero he puesto otros puntos más, todos se han quedado, ¿y esto cómo hacemos? Y ya no era en una práctica, era en un examen. Entonces, casi la mayoría, lo que estaba nomás ha respondido, ¿no? Siempre hay alumnos que investigan y ellos han visto cómo se puede averiguar y han seguido, han encontrado los demás puntos en el examen. Entonces, recomendación no, si bien para la práctica tienen que presentar estos puntos, o sea, ¿en qué consiste la práctica? En que, bueno, para recordarles solamente de que tienen que hacer el mismo procedimiento que dice la práctica con capturas de su pantalla, pero de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Eso lo guardan en un archivo y me envían y lo suben a la plataforma. Esto porque le estoy repitiendo, aunque ya saben, porque hay alumnos que recién están viniendo a clase. Ya. Entonces, no se olviden, cuidado que piensen que esto nomás se puede averiguar, no, se puede más, esto simplemente sirven de ejemplo. Y esas otras cosas más les puedo preguntar en el examen. Va a haber un examen práctico. Ya. Entonces, eso simplemente como recomendación, jóvenes.
hablando de... ya, entonces, nada más sobre el registro de Windows. Y voy a subir la práctica y ahora vamos a hablar de los exámenes. Son 3 parciales, jóvenes, y un examen final. Aunque eso de la evaluación ya está también, ¿no? En la página del portal, pero simplemente en la plataforma, perdón. Simplemente les voy a decir que el primero va a ser teórico y los demás van a ser prácticos. ¿Ya? ¿Por qué estoy hablando de esto? Por las fechas. Ya deberíamos tomarles el siguiente martes examen, este teórico, pero no lo estoy tomando porque todavía nos falta ver. Como les había dicho, es importante. A uno cuando lee algo, les voy a dar mucho material para leer, uno cuando lee algo, pero ya lo ha hecho en la práctica, entiende. Pero cuando uno lee algo que no lo ha hecho, que no tiene ni idea, entonces se pierde, ¿no? Entonces, por eso es que todavía no estamos dando examen. Nos falta ver todavía el análisis de la memoria, que vamos a ver la siguiente semana, digo, el viernes. Y con esto ya van a tener, bueno, haber realizado lo básico para ya poder dar un examen teórico. Entonces, pero siempre hay que tener por lo menos una semana, ¿no? Para que estudien. Entonces, lo que quiero decirles es que la siguiente semana ya es febrero. Y febrero a finales ya acaba el semestre. Entonces, prepárense para dar una semana un examen, otra semana otro examen, otra semana otro examen y otra semana otro examen. Es más, posiblemente en una semana demos 2 exámenes, jóvenes, ¿ya? Lo de bueno es que tenemos 2 clases a la semana, el anterior semestre simplemente era una a la semana, entonces mucho no podíamos hacer. Es una ventaja pasar 2 veces a la semana. Entonces, inmediatamente termine esta clase, subo la práctica y hasta el viernes, ¿no? Antes de la clase tienen para subir la práctica. El día viernes les explico otra práctica que tiene que ver con el análisis de la memoria. Con esto hemos terminado la clase, bien cortita, era simplemente hacer lo mismo que la anterior clase, repito nuevamente, simplemente que la diferencia ahora sí es de una imagen de disco. Si tienen alguna consulta, jóvenes, caso contrario, hemos terminado la clase, hasta luego, que les vaya bien, jóvenes. Voy a contar hasta 10 mentalmente si tienen alguna consulta. Ya, hasta luego. Hasta luego, ingeniero, se cuida. Igual Hasta luego, suerte, Inge. jóvenes, cuídense.